Voy a ¿Me solucionar. escuchan? ¿Se me escucha? ¿Hola? Muy bien. Eh, Mientras soluciona el tema técnico la ingeniera Miranda, no sé si César estás preparado ya con tu presentación. ¿Se Podemos me pasar. escucha? Juan Carlos, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, César. Bueno, sí, haremos eso con la ingeniera Claudia, que esté preparando, solucionando el tema de la conexión. Le vamos a pedir que reinicie, por favor. Y yo podría estar adelantando como parte de la universidad. Mientras tanto, no sé si me escucha ingeniera Claudia. Entonces estaríamos iniciando conmigo y después le pasamos, ¿no? Bueno, Gallarinapa, Hatunupaigo, Songomanta Pacha, eh, Noga Suticuni César Augusto Camacho, director de posgrado Cachani, Univol Quechua Manta, ¿no? Entonces estamos muy felices de estar presentes en este evento. Permítame compartir la pantalla. Tenemos esto. Se ve, ¿no? Sí, Bueno, está bien. como les decía, estamos en un momento fundamental de la discusión con respecto al tema de la producción de quinoa. Creemos que hemos llegado desde el 2013 y bajo la participación también del Centro Internacional de la Quinoa, que ha logrado articular a los actores vinculados con la investigación, un poco a comenzar a analizar el contexto de la producción quinoera en un nuevo escenario marcado por las influencias primero del mercado, que ya lo dijeron bastante bien en las posiciones anteriores. Han cambiado no solo las dinámicas de disposición de recursos con la venta de quinoa, sino también han alterado el ecosistema presente en la zona del altiplano norte, central y sur, ¿no? Que tiene una grave afectación a lo que se pretende como una garantía de desarrollo sustentable, ¿no? Para el beneficio de los pueblos. Esta exposición, más que todo, es una presentación de lo que es la maestría en quinoa, que es una maestría que se desarrolla por el trabajo de tres instituciones, la Univol Quechua Casimiro Huanca, el Centro Internacional de la Quinoa y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ¿no? Por tanto, esta exposición va a enmarcar no tanto para presentar la maestría como programa, sino para ver cuál es la implicancia de la maestría en todo lo que es el sector científico, pero también el complejo productivo que tiene o busca tener el sector productivo de la quinoa, ¿no? ¿Cuál sería la maestría y cuál sería su papel que está buscando tener la misma en todo este escenario que se discute actualmente vinculado con el tema quinoa? Por tanto, vamos a comenzar explicando esos elementos. Cabe señalar, como ya mencionaba, que esta maestría surge de los acercamientos entre estas tres instituciones, que el 18 de marzo del año pasado firman un convenio en Orinoca para poder establecer un programa de formación continua a diferentes niveles que permita poder operativizar los resultados científicos que se están encontrando, pero también rescatar los saberes y las formas en las cuales las comunidades han ido adaptando la producción de quinoa al contexto cambiante del clima, pero también al tema vinculado con la gestión de la producción ante el mercado. Entonces, en el punto C se estableció que había un plan y estrategia nacional de quinoa que debería ser abordado de una manera académica por parte de la universidad, que vincule un poco los objetivos que tenía el Estado, que tiene el Estado con el tema del sector, pero también las necesidades que están teniendo los productores, enmarcados en darles respuestas fundamentales. Aprovecho para saludar a personas como el ingeniero Gonzaga Ayala, por ejemplo, al ingeniero Juan Carlos, que también está, al ingeniero Porfirio Yucra y al licenciado Carlos, porque también con ellos se ha construido básicamente todo este programa, que implicó un proceso de anclar y de discutir en bastantes espacios cuáles tendrían que ser los lineamientos para poder formar un proceso educativo y en el marco del análisis del sector de la quinoa que se estaba viendo. En este análisis se han determinado algunas cosas que ya señalaban los anteriores expositores,
Por ejemplo, el deterioro intensivo de la capacidad productiva de los suelos, que es una cosa que ya lo han expuesto bastante bien, un inadecuado manejo integral del suelo, agua y cobertura vegetal en los sistemas de producción, justamente lo que decía el doctor Bonifacio con anterioridad, ¿no? La pérdida de la cobertura vegetal, ¿no? Pero también la pérdida de sectores complementarios a la quinoa, como el tema de las llamas, ¿no? El sector camélido. Entonces, este inadecuado manejo integral es una afectación bastante fuerte que también encontró la universidad en los procesos de análisis y discusión que se hicieron en el momento de la construcción de la maestría. También se vio el debilitamiento de la complementariedad, justamente lo que decimos, una debilidad institucional bastante fuerte, porque estamos hablando de que tiene que haber una gestión que permita normar y también entre los actores locales este tipo de comportamientos, pero se ve que hay una debilidad institucional, organizacional. No hay adecuadas estrategias de desarrollo sostenible. Es más, pareciera que nos hemos dedicado a sembrar, pero no a pensar realmente cómo mantener este cultivo en los rendimientos que estamos esperando y estamos buscando. No se ha identificado la potencialidad, es una cosa totalmente cierta que tal vez lo decía muy bien el expositor principal, el doctor de la San Simón, Jorge, donde veía el tema de tratar de también expandir la producción quinoera, ¿no? Más allá de su sector tradicional que es el altiplano. No hay una articulación entre las entidades técnicas, las universidades y los actores del sistema productivo. Si bien hay bastantes investigaciones que se han hecho, aún es escaso los encuentros que se puedan tener. Incluso siendo autocríticos, por ejemplo, como Univor Quechua, Casimiro Huanca, deberíamos tener en este panel de expositores también productores de quinoa para que nos compartan también sus experiencias vinculadas con el tema del consumo saludable, ¿no? Pero pareciera que hay una desconexión entre las instancias académicas, técnicas y las instancias organizacionales para poder abordar estos temas. Hay un insuficiente programa de post cosecha, es decir, que hay mucha pérdida vinculada con el tema de la post cosecha, que nos demuestra que nos está faltando bastante capacitación técnica en esos ambientes. No hay infraestructura productiva, sobre todo para los pequeños productores de quinoa orgánica, y en muchos casos terminan vendiéndose quinoa, por ejemplo, también con los mismos productores de quinoa tradicional, o que le meten ya químicos, por decirlo de otra forma, y por tanto no hay una forma de poder garantizar esta separación. Luego, hay muchos intermediarios y los que terminan perdiendo son los pequeños productores. No hay nichos de mercado. Creo que el promover hoy día un día como el Día Saludable de Consumo de Quinoa es un día en el cual yo veía en el grupo que tenemos de la maestría que un compañero compartía, por ejemplo, un plato de quinoa, ¿no? Y preguntaba si todo el mundo hoy día había comido quinoa, ¿no? Para ser consecuente básicamente con lo que estamos buscando de fortalecer el consumo, ¿no? Y ahí también hay un tema fundamental que es que la quinoa como consumo tradicional o consumo diario no es muy apetecible, ¿no? Como que la transformación es la clave del éxito y tal vez ahí la ingeniera Claudia, la directora de la carrera de alimentos de la universidad, después presentará algunas experiencias que están comenzando a construir en el marco de fortalecer también el tema de la transformación de alimentos como una clave para poder mantener a flote el sector que está bastante golpeado últimamente. Hay una competencia internacional y producción expansiva. Creo que seamos claros que no vamos a seguir siendo los productores que hemos sido todo este tiempo con el transcurso de los años. Otros países como China, India ya están comenzando con el tema de la producción y no sabemos hasta que incluso Chile, que tiene una muy buena política que está lanzándose desde INDAF para el norte de Chile y además se benefician de tener bastante guano y guano para poder fortalecer sus cultivos de manera orgánica, pueden ser serios competidores a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces hay una competencia que no está permitiendo entender cómo las comunidades se van a ligar a este nuevo clima de mercado. Y tampoco hay programaciones de promoción en ferias de medios de comunicación. Creo que los esfuerzos que se están haciendo son esfuerzos de bastante corazón, ¿no? Tal vez conversando y con la ingeniera María Cayoja, por ejemplo, docente de la universidad, ella me decía que la quinoa básicamente es como una pasión, un amor que tienen los investigadores y científicos del área, más que realmente hay una promoción y participación que permita difundir las cosas que se están haciendo, ¿no? Tanto las bondades, pero también los alcances que están haciendo. Y en función de todos esos elementos que se han ido analizando, la Univor Quechua Casimiro Huanca, en relación de ese análisis, ha planteado una propuesta que es la educación posgradual y el desarrollo local.
Lo primero que partimos es entender que hay un proceso de crisis educativa que estamos viviendo actualmente a nivel nacional, sobre todo con fuerza en Bolivia, en el cual estamos comenzando a sobreprofesionalizar a los profesionales solamente por el acceso a un título como tal, ¿no? Y estamos dejando de lado la investigación científica a manera de posgrado, que es la máxima nivel de investigación que existe en una universidad, la investigación posgradual, básicamente separando lo que tiene que ser un programa de formación de maestrías, diplomados y especialidades, ¿no? No basta que yo les diga que ustedes vean su Facebook, van a tener ofertas de posgrados a diestra y siniestra de todos los precios como tal, pero que del fondo no reflejan lo que realmente queremos hacer como una política de Estado, como una política también como bolivianos, como construcción nacional, de poder abordar y remediar algunas cosas que consideramos que están totalmente mal, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es que si realmente nuestros diplomados, maestrías y posgrados tienen una alineación entre la ontología y la epistemología. Es decir, cómo pensamos lo que queremos ser como bolivianos y realmente cómo esas herramientas pueden abordar el proceso. Y lastimosamente una crítica que se hace es que muchos de nuestros profesionales que cursan posgrados, al final de cuentas pareciera que lo diseñan, lo hacen en aulas separados de lo que realmente necesitan las comunidades, necesita la realidad nacional, necesita el sector productivo para poder abordar. Y esta unión entre ser, pensar y hacer, que es lo que le decimos nosotros en la Chacana como universidad, es básicamente articular un pensamiento que vincule el fortalecimiento del sector productivo, pero sin la pérdida de los sistemas complementarios de vida que hacen a que sea todo un continuo complejo el tema de los Andes, ¿no? O sea, no olvidarnos que solamente es producir quinoa, como muchos de ustedes decían acertadamente, sino también ver cómo esta quinoa es complementario con la subsistencia de un ecosistema como el que tiene los Andes y sobre todo el altiplano norte, centro y sur de nuestro país. Y bueno, hay que decirlo, eso es el summa causa y como tal. Otra cosa que se tiene que entender es que para abordar un tema complejo como la quinoa, tiene que hacérselo desde un punto de vista interdisciplinario y transdisciplinario, ¿no? Interdisciplinario en el sentido de que no podemos ser solamente expertos en condiciones edafológicas, climáticas o productivas, sino también tenemos que entender las vinculaciones que este tiene con la gestión territorial, las vinculaciones que este tiene incluso con la cosmovisión, pero las vinculaciones que este tiene incluso con la construcción de una identidad y memoria de un pueblo, como es el pueblo boliviano y el pueblo sobre todo de las zonas andinas, que se vincula bastante fuerte a la quinoa como un grano milenario de herencia cultural, científica, tecnológica, pero sobre todo herencia de un proceso identitario como tal. Entonces, transdisciplinario porque tenemos que abordar el problema de la quinoa no solamente como producción, sino también está en el tema de la comercialización, en el tema de la cosecha, pero también sobre todo en el tema de la transformación de alimentos como una clave del éxito para se podría decir, el crecimiento exponencial del valor agregado de este producto. Entonces, lo que estamos hablando como tal es de un proceso reproductivo y productivo. Productivo en el sentido de que tenemos que incrementar los rendimientos de producción que existe, tenemos que incrementar este proceso necesario para poder articular esto a una mejora de las condiciones de intercambio con respecto al tema de la quinoa, pero también reproductivo en el sentido de que no solo estamos hablando de vender por vender, sino estamos hablando de un producto que por su existencia como tal es clave para la articulación y la supervivencia de otros sistemas del ecosistema, como el tema de las llamas y demás cosas, ¿no? Una búsqueda de ver lo que estamos jugando no solamente es el tema del incremento de la mayor ganancia posible, sino ante todo de mantener una zona como los Andes, una zona como el altiplano, articulada sobre todo a un punto de equilibrio sustentable, ¿no? Buscando siempre esta idea de el summa causa y como pilar de desarrollo, paradigma de desarrollo fundamental para el futuro de Bolivia, ¿no? Y comunitario en el sentido de que tenemos que articular este trabajo como esfuerzo conjunto, pero también con los actores que existen al interior. Creemos que esta idea top-down que existe de que las universidades tienen que ver a las comunidades como objetos de investigación es una cuestión anquilosada, que ya no responde a las necesidades actuales que tenemos como sociedad, para también rescatar los procesos en los cuales las comunidades han adaptado y están implementando estrategias para poder mitigar los efectos tanto del cambio climático, pero también de los efectos perversos del sistema de economía de libre mercado con respecto a la producción. Innovativo tecnológico, creemos que la pérdida en post cosecha y la ausencia de una mecanización acorde a la realidad o a los pisos que tiene o a las condiciones edafológicas del suelo, por ejemplo, de los Andes,
hace, por ejemplo, que necesitemos mejorar lo que es el tema de la discusión de cuáles son las mejores formas en las cuales vamos a abordar el tema de la mecanización de la quinoa, pero también el tema de la conservación de semillas o el buscar que éstas sean más resistentes a las heladas, como es una de las grandes demandas que tienen los pobladores. Y en el fondo eso nos va a llevar al fortalecimiento de los sistemas de vida, vuelvo a decir, no entender la quinoa solamente como un producto aislado, sino solamente y dentro de su relación con otros sistemas, con otros productos que hacen y que conforman lo que es el tema de la vida del altiplano. Entonces, un debate intracultural e intercultural. ¿Por qué es intracultural? Porque nos lleva primero a refrescar todo lo que conocemos como la cosmovisión y los saberes ancestrales, como diría el hermano Gonzaga Ayala, e intercultural porque también nos lleva a estar a la par del adelanto científico en el sentido de tener la máxima consideración investigativa para poder estar a la altura de las investigaciones que están haciendo en otras universidades también respecto al tema de quinoa, con laboratorios, con procesos de germoplasma, con procesos innovativos a ese nivel. Entonces es un proceso de reflexión que en el fondo le decimos el diálogo de saberes. ¿Qué queremos? Entonces, como maestría, queremos aportar al desarrollo local territorial desde la maestría. Esto es permitir que la maestría consolide, como diría Gonzaga, un ejército de fuerzas especiales capaces de aportar a la discusión y a la dinamización de los sistemas productivos. Por eso estamos buscando que los maestrantes generalmente estén vinculados a la producción de quinoa, pero también básicamente sean parte de una organización productora que permita que con su conocimiento y su investigación se refleje netamente en el tema de un abordaje que se quiera solucionar. Entonces se trata de pensar un enfoque territorial de abajo hacia arriba, no es un enfoque en el cual creemos que los actores locales tienen que dinamizar desde la profesionalización a través de una cuestión vinculada con fortalecer políticas activas de promoción económica a nivel territorial. Entonces es un reto que tenemos como universidad, plantear en este diseño adecuado de un programa de formación que no solamente sea un proceso profesionalizante, sino también de investigación y sobre todo de innovación e interacción con las comunidades, sustentabilidad en el sentido de entender que tenemos que realmente tocar el tema de quinoa, no solamente como quinoa, como lo dice muy bien acertadamente los anteriores expositores, sino entender que al producir quinoa también estamos afectando lo que es otros ecosistemas, ¿no? Dentro de lo que es los Andes. Revalorizar un poco el tema de la capital social. Decía ciertamente el primer expositor, el hermano Beltrán, que la gente se está yendo de las zonas rurales, ¿no? Entonces también estamos perdiendo una sabiduría con respecto al tema de normancia de semillas, una sabiduría con respecto al tema de manejo de semillas, una sabiduría con respecto al tema de especies que estamos perdiendo y que no estamos revalorizando como instituciones académicas y que creemos que son importantes también como una herencia, no solo para ahora, sino para futuras generaciones de bolivianos y bolivianas y de comunidades indígenas y naciones y pueblos que necesiten también conocer un poco su historia. Y lo más importante, la conservación de las semillas, que creemos que es fundamental en este aspecto. Este proceso transdisciplinar e intercientífico para la construcción de la maestría va a implicar una serie de elementos como integrar ciencias naturales, sociales y humanidades, una actitud y apertura a superar del objetivismo excluyente, es decir, que no nos interesa solamente productores expertos desde el punto de vista agronómico, sino que tengan esta capacidad de complementar su análisis, tener preguntas de investigación que se basen en la gestión de los problemas societales y territoriales, es decir, que saber que realmente nuestras investigaciones pueden aportar en el marco de un proceso, integrar a los actores y ciencias no académicas, insisto una vez más, y creo que es una cosa que se tiene que considerar para futuros eventos, de que realmente estén productores aquí presentes para contar sus experiencias también vinculadas con el tema de la producción de quinoa, que no se separen ya de la academia, y la vinculación sobre todo en el programa de formación de un 60% de práctica y un 40% de teoría, ¿no? Como un componente fundamental, prácticamente que nuestra maestría no va a ser entre cuatro paredes, ¿no? O sea, el 60% de la maestría, que es práctico, se va a desarrollar en el campo con el trabajo, pero también con los viajes que se van a realizar a las comunidades para que se pueda interactuar con los productores en el momento de cada módulo que le toque cursar. Y el tema teórico se lo va a llevar de manera virtual. Tal vez añadir y señalar que la Univol Quechua Casimiro Huanca ha sido reconocida como una de las mejores universidades actualmente en elevar un proceso de educación y enseñanza virtual a nivel nacional, ¿no?
en el marco de una metodología propia que le decimos la educación virtual territorializada, que es un elemento fundamental que nos permite entender que la educación virtual es un buen complemento para corroborar el 60% práctico, que es el objetivo que tiene la maestría, formar personas con conocimiento altamente práctico más que un conocimiento netamente teórico. Este título de la maestría, por tanto, con todo lo que les he expuesto, básicamente engloba lo que es la maestría en producción agroecológica y orgánica de quinoa para la gestión integral de sistemas productivos y cambio climático. Es una maestría que permite profundizar los conocimientos y saberes de las comunidades vinculados con la formulación de estrategias de conservación de la producción quinoera, estableciendo los lineamientos que permite estudiar y evaluar el proceso productivo y la gestión territorial asociado a este propósito, formando profesionales que rescaten la biodiversidad, el conocimiento y la experiencia local, tomando en cuenta las necesidades agronómicas, edafológicas y nutricionales que demanda la estrategia productiva, claramente definido en la política y plan nacional de la quinoa. Es una modalidad semipresencial, se ha lanzado ya, en agosto comienzan las clases hasta junio de 2022, tiene un costo de 14.000 bolivianos, justamente porque hay esta alianza entre institucionales para hacer, es prácticamente la universidad no tiene un fin de lucro, la Univol Quechua Casimiro Huanca tiene un fin de desarrollo productivo desde el fortalecimiento de recursos locales, llámese recursos, que es una fea palabra, digamos, actores locales formados con profesionalización para el desarrollo interno y endógeno. Tiene resolución ministerial, está acreditado por el Ministerio de Educación, somos una universidad dependiente del Ministerio de Educación, por tanto nuestros títulos son de provisión nacional y además tienen validez porque somos una parte del Ministerio de Educación. Y está trabajándose junto con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro y el Centro Internacional de la Quinoa como actores principales. También tenemos la colaboración de otras instituciones como Cabolc y otras más que en determinados espacios nos ayudan con su experiencia o también compartiendo algunas cosas que tienen en comercialización o transformación de alimentos. El objetivo es contribuir a la formación de profesionales indígenas originarios campesinos, expertos en la producción de quinoa orgánica y agroecológica y la gestión territorial integrado orientado a mejorar los sistemas productivos frente al cambio climático para la seguridad y soberanía alimentaria. Tiene 19 módulos, tiene esta articulación que les decía entre las ciencias naturales, las ciencias humanas y las ciencias sociales. Comienza con el vivir bien con la pacha, bases y fundamentos, va a teorías del cambio climático, marcos normativos, metodologías de revalorización y sistematización de conocimientos, investigación intercientífica y participativa comunitaria aplicada a la gestión integral, taller de tesis, implementación de programas de investigación productiva y alianza interinstitucional, gestión integral del territorio orientado al desarrollo participativo y políticas públicas, manejo y recuperación de suelos salinos en áreas de cultivo de quinoa, restauración, protección y conservación de la cobertura vegetal, manejo integral de plagas y buenas prácticas agrícolas, módulo 12, rehabilitación, conservación y protección de suelos erosionados para incremento productivo de la quinoa, biotecnología y manejo de germoplasma in situ y ex situ, metodologías de caracterización molecular y morfológica del genoma de quinoa, diseño e instalación de riego tecnificado, gestión de agua para riego y cosecha, innovaciones tecnológicas aplicadas a la mecanización y transformación de alimentos y otros derivados, certificación de quinoa agroecológica y orgánica y gestión de calidad de control externo e interno, planificación y comercialización de quinoa orgánica para el mercado interno y externo. ¿Cuáles son los requisitos? Ahorita estamos en postulaciones hasta el 31 de julio. Tienen que llenar el formulario en línea en www.univolquechua.edu.bo. Tienen que presentar una carta de justificación para inscribirse en el programa, una hoja de vida simple, una presentación del plan de investigación que está en el formato Univol. Habrá una entrevista personal y las personas que sean seleccionadas en la entrevista, que va a ser del 2 al 5 de agosto, van a poder inscribirse el 7 al 14, presentando una serie de requisitos y bueno, acompañando también una serie de cosas que nos pide el ministerio como parte del proceso de formulación. Pachi Tucuy Cangunapag, Kai Tucuy, todo lo que se ha dicho es lo que se está haciendo, entonces muchas gracias Juan Carlos y una vez más muchas gracias a todas las personas que nos están viendo por los canales de Univol Quechua, también por el webinar que ha creado SIC y también gracias a algunos medios de comunicación como RKC que ha compartido el streaming, ¿no? Y en este momento también debe haber gente que nos está viendo. Muchas gracias, Juan Carlos, eso sería todo. Y bueno, le paso a mi compañera, a la ingeniera Claudia. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, estimado César. Importante la participación de la Univol Quechua, que entiendo que es por primera vez que se lanza un evento de este tipo para poder fortalecer las capacidades técnicas de muchos profesionales
que trabajan en la cadena productiva de la quinoa. Vamos a continuar con la exposición de el ingeniero